Buenas tardes a todos, bienvenidos al Ateneo número 601 titulado Consecuencias no intencionadas en la implementación de sistemas de información en salud. Mi nombre es Martín Cacasu, soy médico y residente de informática en salud y esta presentación se desarrolla en el marco del programa de la residencia de informática en salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este será el Ateneo de apertura del track, donde abordaremos la temática de sistemas de información de salud, o SIS, a lo largo de 3 Ateneos. Más específicamente hablaremos sobre las consecuencias no intencionadas que pueden traer su implementación. Esta presentación estará dividida en 5 etapas. En la primera introduciremos el concepto de SIS y consecuencias no intencionadas, luego haremos una revisión de la bibliografía disponible acerca del mismo y por último haremos una conclusión y cierre del Ateneo. Empecemos primero introduciéndonos en uno de los conceptos que dan nombre al track. Según la OPS, los sistemas de información para la salud son un mecanismo de gestión de sistemas interoperables con datos abiertos que provienen de diferentes fuentes y que se utilizan éticamente a través de herramientas de tecnologías de la información y comunicación, o TICs, para generar información estratégica en beneficio de la salud pública. Un sistema es un conjunto de componentes con un fin común. Un sistema de información es aquel que intercambia información con su entorno con un fin específico de gestión de datos, de información y del conocimiento construido. La función de un sistema de información es proveer soluciones a las necesidades de información de una organización compleja. En el caso de la salud, estos sistemas dan soporte a las operaciones, el planeamiento, la atención de los pacientes, el registro de los actos médicos y facilitan la comunicación entre los miembros del equipo de salud. Los hospitales y las organizaciones sanitarias son sistemas complejos que comprenden innumerables operaciones y procesos complejos. Los avances tecnológicos y los conocimientos médicos agravan aún más esta complejidad. Así es como se generan inmensas cantidades de información. Los sistemas de información en salud son sistemas informáticos que capturan, almacenan, gestionan o transmiten esta ingente cantidad de información en lo que respecta a la salud de las personas, la atención clínica o las actividades de las organizaciones relacionadas con la salud. Los SIS son uno de los pilares de un sistema sanitario más seguro. Con historias clínicas electrónicas totalmente accesibles e integradas y con acceso instantáneo a conocimientos médicos actualizados, puede reducirse significativamente la toma de decisiones erróneas derivadas de la falta de información. Asimismo, los sistemas de ingreso estructurado de órdenes médicas, o CPOE por sus siglas en inglés, y los sistemas automatizados de recordatorios pueden reducir los errores al eliminar las órdenes ilegibles, mejorar la comunicación, mejorar el seguimiento de las órdenes, comprobar si hay órdenes inadecuadas y recordar a los profesionales las acciones que deben emprender. Sin embargo, se empezaron a describir consecuencias no intencionadas en la implementación de estos sistemas. Los profesionales confiaban más de la cuenta en los sistemas de soporte a la toma de decisiones, o los SIS imponían trabajo adicional sobre los profesionales que ya estaban sobrecargados con otras tareas. Además, dada su naturaleza compleja, los SIS podían tener fallas de diseño que generaban riesgos específicos y requerían ser vigilados activamente para que puedan detectarse. En consecuencia, los SIS podrían no tener el éxito esperado en la prevención de errores. Peor aún, los SIS podrían generar nuevos errores. A continuación, analizaremos el primer paper de este Ateneo titulado Tecnologías de Información para la Salud y Equidad, aplicando lecciones de historia para las innovaciones del mañana. Primero, definamos el concepto de equidad en salud. Según la Fundación Robert Wood Johnson, la equidad en salud significa que todos tengan una oportunidad justa de estar lo más saludables posibles. Igualdad y equidad no son lo mismo. Como se ve en la imagen, que haya equidad significa que las personas obtienen lo que necesitan y no solo lo que obtienen los demás. Para comprender cómo las tecnologías de la información de la salud pueden crear o exacerbar las inequidades, es imprescindible comprender que las disparidades en la atención sanitaria están impulsadas principalmente por las disparidades sociales. La innovación en salud digital depende en el acceso a sistemas y tecnologías cuya disponibilidad no es para todas igual, y por lo tanto representan un mayor riesgo de empeorar la equidad sanitaria. El acceso a la propia historia clínica electrónica requiere algo más que un código de activación del portal de pacientes y su consentimiento. Se necesita acceso a Internet en un teléfono inteligente o una computadora personal, habilidad para entender el idioma nativo y memoria de datos adecuados en un dispositivo personal. Es posible que los grupos más vulnerables nunca se registren en el portal de pacientes que les ayuda a recordar sus turnos
y se pierda la atención y los servicios que recibirían en esa visita. Así es como las disparidades en la disponibilidad de tecnología impulsan la inequidad en su adopción y el uso. Es importante también considerar cuidadosamente las consecuencias no intencionadas que pueden producirse cuando se introducen nuevas tecnologías de la información en salud sin tener en cuenta cómo la innovación cubrirá las necesidades de las comunidades marginadas o qué recursos humanos e infraestructura del lugar del trabajo se necesitan para apoyar la nueva tecnología. Los investigadores advierten que las intervenciones de mejora de la calidad utilizadas a menudo para introducir cambios locales e iterativos en los sistemas pueden inadvertidamente mantener, empeorar o en algunos casos crear disparidades. En los gráficos se ve de color celeste la población marginada. La intervención puede mejorar la calidad al mismo ritmo para todos los grupos, manteniendo así las disparidades. Pero también puede suceder que mejoran en menor medida para los grupos marginales o en mayor medida para los grupos más favorecidos, aumentando así las disparidades. Lo ideal es que se comporte como el gráfico de abajo a la derecha, donde se favorecen más los grupos marginados hasta poder igualarse con los grupos más favorecidos. Por ejemplo, si se crea una intervención para enviar un mensaje en el portal de pacientes a todas las familias para programar un turno para prevención y promoción de la salud, los pacientes que tienen acceso a portales, tecnología y tiempo se verán desproporcionadamente favorecidos. Como resultado, el grupo ya privilegiado podría tener incluso más visitas en comparación con el menos privilegiado. Para los pacientes y familiares con discapacidades físicas, las herramientas informáticas sanitarias pueden agravar las disparidades si no se dispone de subtítulos, interpretación en lenguaje de señas o accesibilidad guiada por voz. Este efecto se denomina inequidad generada por las intervenciones. La atención equitativa es uno de los 6 ámbitos de la calidad de la asistencia sanitaria determinados por el Instituto de Medicina. Por lo tanto, una atención no equitativa es una atención de mala calidad. El diseño en conjunto de las herramientas de salud digital en colaboración con las comunidades marginadas concientizará rápidamente sobre las necesidades de dicha comunidad. Los defensores de la equidad conceptualizan los efectos de los SIS en las disparidades sanitarias teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de los 3 grupos de usuarios. Los médicos a través de la historia clínica electrónica, los pacientes y sus cuidadores a través de portales de pacientes, tecnologías web y de redes sociales, o una combinación de ambas a través de dispositivos de monitorización a distancia, cuestionarios previos a la consulta, datos introducidos por el paciente en la web y resultados comunicados por el paciente. En cuanto a las SIS y el uso por parte de los médicos, un ámbito que ha puesto de manifiesto las consecuencias no deseadas de las intervenciones mediadas por historia clínica electrónica es el análisis de los algoritmos de Machine Learning. Estos algoritmos utilizan estadísticas para encontrar patrones en cantidades masivas de datos y hacer predicciones sobre pacientes concretos. Esta tecnología se puede emplear, por ejemplo, en la programación de turnos para identificar a los pacientes con mayor riesgo de no acudir a una consulta. Los estudios han demostrado que cuando se utilizan estos datos para asignar un sobreturno en vez de un turno a los pacientes con alto riesgo de ausentismo, se mejora el rendimiento del hospital. Sin embargo, esta eficiencia se consigue a costa de un exceso de sobreturnos desproporcionados en pacientes del mismo grupo demográfico. El personal clínico, aunque tenga buenas intenciones, puede no darse cuenta de que está dando un sobreturno a un paciente, principalmente porque es obeso o pertenece a una minoría racial o étnica. En cuanto a los SIS y los pacientes, los primeros estudios detectaron disparidades en la inscripción y el uso del portal por parte de los pacientes, señalando diferencias en el acceso a la información sobre el portal, así como en el beneficio percibido por su uso. Un estudio de 2011 demostró que las probabilidades de recibir un código de acceso fueron significativamente mayores para los blancos, las mujeres, los pacientes más jóvenes, los angloparlantes y los afiliados. Una década después, la problemática sigue vigente. Los estudios realizados hasta 2021 siguen documentando disparidades en el uso de los portales de pacientes en función de la edad, la raza, la etnia y el nivel socioeconómico. Aparte de los portales de pacientes, otros tipos de SIS, como los dispositivos de monitorización remota de pacientes para el control de la diabetes, han demostrado disparidades socioeconómicas similares. Un estudio de enero del 2021 analizó los resultados de pacientes con diabetes tipo 2 que habían sido dados de alta recientemente del hospital. Los pacientes midieron su glucosa en sangre, presión arterial y peso desde su casa, cargando estos datos en una plataforma virtual.
En comparación con los pacientes blancos, los pacientes afroamericanos cargaban sus datos con menor frecuencia. Y al final del programa tenían una hemoglobina glicosilada media 0,23 puntos por encima superior de los pacientes blancos. Y la probabilidad ajustada de que estos pacientes tuvieran una hemoglobina glicosilada mayor al 9% era 1,68 veces superior a la de los pacientes blancos. La ironía de los efectos de la brecha digital es que son perjudicados por las CIS que pretenden mejorar el acceso a la atención sanitaria. ¿Qué podemos hacer para disminuir la inequidad en salud? Del mismo modo que los mandatos de acceso en silla de ruedas impulsaron la invención de las rampas, las consultas médicas y los hospitales pueden diseñar soluciones innovadoras para un CIS equitativo, cuando todos están de acuerdo en la absoluta necesidad de dar prioridad a las comunidades desatendidas. Defender la innovación de los CIS equitativos no desalienta intrínsecamente el uso del portal del paciente o utilizar otras herramientas sanitarias digitales que están emergiendo. Los recursos de alta tecnología pueden utilizarse para llegar a determinadas poblaciones de manera eficiente y eficaz. Con la inversión concomitante y la priorización de recursos de baja tecnología y alto contacto para llegar a otro tipo de poblaciones. Por ejemplo, el portal del paciente puede utilizarse para programar las vacunas COVID-19 con poco esfuerzo. Al mismo tiempo, se puede desarrollar una divulgación multilingüe basada en texto y llamadas telefónicas para los pacientes que no tienen una cuenta activa en el portal o cuyo idioma preferido no es el nativo, viven en barrios de alta vulnerabilidad social o no tienen una obra social privada. Abordar problemas complejos puede resultar desalentador. El trabajo centrado en la equidad suele ser difícil, sobre todo debido a los retos institucionales. Los profesionales en salud pueden iniciar el cambio siguiendo el modelo de 8 pasos de Kotter. El primer paso es crear un sentido de urgencia que permita ver las necesidades de cambio. La clave es la intencionalidad, y esa intención empieza por hacer de la equidad sanitaria una prioridad. El siguiente paper que vamos a ver se titula Retos actuales en la tecnología de la información sanitaria relacionados con la seguridad del paciente. El objetivo de este artículo es identificar y describir brevemente 9 desafíos clave a corto plazo, es decir, que puedan ser abordados dentro de los 3 a 5 años, identificados mediante un proceso iterativo por los autores, para que las organizaciones sanitarias, los desarrolladores de CIS, los investigadores, los responsables políticos y los financiadores puedan centrar sus esfuerzos donde más se necesitan. Los desafíos se clasifican en función de la fase del ciclo de vida donde aparecen. Primero en diseño y desarrollo, segundo en implementación y uso, y tercero en seguimiento, evaluación y optimización. Empezando por los desafíos del diseño y desarrollo, tenemos el desarrollo de modelos, métodos y herramientas proactivas que permitan evaluar los riesgos. El uso de cualquier característica y función de una aplicación clínica compleja basada en los CIS puede crear riesgos para los pacientes, la organización responsable de su atención o incluso en los desarrolladores de estos sistemas. Las estimaciones actuales de gravedad y probabilidad suelen basarse en informes retrospectivos de incidentes generados por el personal clínico o en la opinión de expertos. Es bien sabido que estos datos de incidentes presentan sesgos e infranotificación, lo que los convierte en una base poco fiable para la estimación de la frecuencia. Por lo tanto, necesitamos nuevos modelos, métodos y herramientas proactivas que estén basadas en datos para estimar tanto la gravedad como la frecuencia de estos sucesos y que nos permitan comprender el riesgo potencial. Cuando se combinan las estimaciones de gravedad y probabilidad de un error potencial, deberíamos ser capaces de obtener un riesgo proactivo global para esa clase de error. Además, debemos asegurarnos de que tanto los empleados de las organizaciones sanitarias como los fabricantes de tecnologías de la información sanitaria tengan los conocimientos, la experiencia y las competencias adecuadas para llevar a cabo las tareas de gestión de riesgos clínicos que se les asignen. Esto ayudará a priorizar los esfuerzos para desarrollar controles compensatorios que eviten o al menos reduzcan la probabilidad de que se produzcan estos errores. Dado que algunas clases de errores pueden detectarse automáticamente en sistemas digitales como la historia clínica electrónica, debería ser posible realizar estimaciones de frecuencia más fiables para muchos problemas. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de características y funciones estándar en el diseño de interfaces de usuario. Un diseño deficiente de la interfaz de usuario provoca errores en la introducción y comprensión de los datos. Por ejemplo,
La mayoría de las historias clínicas electrónicas, unidades de terapia intensiva o monitores de signos vitales y dispositivos de infusión pueden tener un método diferente para presentar la información identificativa del paciente y de exigir a los usuarios que reconozcan su aceptación de los datos introducidos. Por ejemplo, algunos pueden decir OK, guardar, confirmar, etc. Esta incoherencia y la falta de normas aceptadas y aplicadas obligan al profesional a estar cambiando constantemente de modelo mental sobre el funcionamiento de cada interfaz, lo que aumenta la probabilidad de error. Necesitamos mejores formas y más estandarizadas de permitir a los usuarios introducir datos, así como de comprobar automáticamente que los datos introducidos sean correctos para un paciente concreto. Por último, la industria debe seguir unas normas bien establecidas para el diseño, desarrollo y comprobación de programas informáticos críticos para la seguridad. Estas normas pueden ser elaboradas por organismos de normalización nacional o internacional y aprobadas por los gobiernos u otras autoridades. En tercer lugar se encuentra garantizar la seguridad del software en un entorno clínico interconectado y en red. Independientemente de la amplitud de la oferta de productos de un único proveedor de SIS, siempre habrá nuevas funcionalidades junto con aplicaciones independientes desarrolladas que deben interconectarse con el nuevo sistema o con sistemas preexistentes. Todo el proceso de desarrollo, aplicación, parcheado y actualización debe estar exento de errores. En la actualidad, el sector de los SIS no ha desarrollado metodologías de diseño, desarrollo o comprobación de software a prueba de fallos para sistemas aislados y autónomos, y mucho menos para los sistemas interconectados de forma masiva que serán necesarios para permitir el intercambio sin interrupción de datos de pacientes entre historias clínicas electrónicas, organizaciones, comunidades y en última instancia naciones. Como mínimo, deberíamos empezar a reconocer la atención de salud como una industria de seguridad crítica y empezar a tratar los componentes de las TIC con la misma importancia que la de la industria aeroespacial, nuclear o de defensa. Algunos países escandinavos y en el Reino Unido han tomado medidas para elaborar directrices e incluso imponer algunos procesos de supervisión de las SIS, mientras que en otros países como Estados Unidos aún no han recomendado un entorno normativo estricto. Por último, está el desafío de la implementación de un método de identificación inequívoca de pacientes. Uno de los mayores riesgos para la seguridad de los pacientes es la identificación inequívoca de los pacientes dentro de la historia clínica electrónica y entre las organizaciones, las comunidades y las naciones. Aunque algunas naciones han adoptado identificadores únicos de pacientes, por ejemplo Irlanda, países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, muchos no lo hicieron todavía, por ejemplo en Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá y Argentina. La tecnología más actual de emparejamiento de pacientes utiliza una coincidencia exacta o probabilística de pacientes que se basa en características de identificación ambiguas, como variantes del nombre, no únicas, como la fecha de nacimiento y sexo, temporales, como la dirección, y cambiantes, como el apellido. Necesitamos métodos para vincular con precisión a los pacientes entre organizaciones, lugares y momentos. No reconocer los datos de un mismo paciente en dos lugares diferentes es potencialmente tan importante como emparejar incorrectamente los datos de dos pacientes diferentes. Entre las posibles opciones a elegir se encuentran las siguientes. Cuando todavía no se haya hecho, que las organizaciones nacionales asignen a cada individuo un número único y luego exijan su uso. En aquellos países en los que un número único sea políticamente inaceptable, utilizar uno o más identificadores biométricos, como la huella dactilar, la vena de la palma de la mano, iris, escáner de retina o ADN. Y por último, establecer un conjunto común de características identificativas y métodos probabilísticos para combinarlas, como el apellido, nombre, fecha de nacimiento, sexo, código postal y dirección completa. En cuanto a los desafíos en la implementación y el uso, en primer lugar tenemos el desarrollo e implementación de sistemas de soporte a la toma de decisiones que mejoren la seguridad. Los usuarios de aplicaciones clínicas seguirán cometiendo errores. Los SIS deben actuar como cabina de mando y también como red de seguridad, tanto para facilitar hacer lo correcto como para detectar errores. Los actuales sistemas informáticos de soporte a la toma de decisiones clínicas se basan principalmente en alertas y recordatorios, que a menudo son ignorados por los médicos. En algunas ocasiones, el sistema incluso recomienda algo que el médico sigue de forma inadecuada, lo que conduce a otro tipo de error. Es fundamental para el éxito del SIS
proporcionar la cantidad de información adecuada y garantizar la seguridad y fiabilidad de la automatización impulsada por la inteligencia artificial, asegurando que el ser humano sea consciente de lo que está sucediendo. ¿Cómo sabe la computadora cuándo es apropiado interrumpir a un humano? ¿Cómo saben los humanos cuándo es apropiado ignorar a la computadora? Las actuales alertas de interrupción aparecen y exigen una respuesta del usuario antes de que éste pueda continuar con su trabajo. A menudo, estas alertas pueden ser irrelevantes desde el punto de vista clínico debido a limitaciones en la captura de datos precisos y oportunos del paciente, a la dependencia de conocimientos clínicos incompletos representados en la computadora y a una comprensión incompleta del contexto clínico específico de los procesos y del pensamiento médico. Todas estas cuestiones deben ser estudiadas. El segundo desafío es poder identificar e implementar prácticas para gestionar con seguridad las transiciones en sistemas informáticos. La implementación de un sistema nuevo, las transiciones de una historia clínica electrónica desarrollada internamente a una comercial o de una historia clínica comercial a otra comercial, e incluso las actualizaciones importantes de una historia clínica existente introducen riesgos para la seguridad. ¿Cuáles son las mejores prácticas para gestionar los diferentes tipos de transiciones de sistemas, incluida la implementación parcial, la migración de registros, las actualizaciones de sistemas y el tiempo de inactividad? ¿Qué tipo de detección de anomalías debería existir? ¿Cuál es la función de revisar y responder a los problemas notificados por los usuarios? ¿Cómo preparamos al personal para que los tiempos de inactividad, cuando la mayoría de los sistemas sanitarios dependen por completo de sus SIS y la nueva generación de personal nunca han trabajado sin ellos? Hemos aprendido durante décadas de investigación en servicios sanitarios que incluso cuando las directrices y las mejores prácticas están claras y disponibles, su aplicación en sí sigue siendo un reto. Por último, tenemos los desafíos del monitoreo, evaluación y optimización. Empezando por desarrollar métodos en tiempo real que permitan la vigilancia y el control automatizados del rendimiento y la seguridad de los sistemas. En la actualidad, las organizaciones no disponen de métodos rigurosos en tiempo real, ni siquiera casi en tiempo real, para evaluar sistemáticamente la seguridad de sus SIS o identificar los riesgos para la seguridad. La medición de estas cuestiones ha sido conceptualmente desafiante y esto hace que sea muy difícil hacer preguntas como ¿la atención se está volviendo más segura? ¿O estoy más seguro recibiendo mi atención en una organización en lugar de otra? O incluso, ¿algún aspecto de mi historia clínica electrónica ha dejado de funcionar o ha funcionado mal recientemente? En el año 2016, un comité del Foro Nacional de Calidad de Estados Unidos identificó 9 áreas de medición de alta prioridad para la seguridad relacionadas con los SIS. Para avanzar en el camino científico para medir la seguridad, recomendaron conceptos de medición, posibles fuentes de datos, estrategias de recopilación de datos para cada tema de medición y entidades responsables del rendimiento. Aunque esto sienta las bases para futuros esfuerzos, los investigadores tendrían que colaborar estrechamente con informáticos, proveedores de SIS y organizaciones sanitarias para desarrollar conocimientos científicos, métodos y herramientas adicionales que permitan avanzar en la medición en tiempo real, automatizar la vigilancia y desarrollar iniciativas de mejora de la seguridad. El segundo desafío es establecer un marco cultural y jurídico que permita compartir información sobre peligros y efectos adversos. La gran mayoría de los problemas de seguridad de los pacientes relacionados con la historia clínica electrónica, definidos en sentido amplio como acontecimientos adversos que le sucedieron al paciente, casi accidentes que no llegaron al paciente, o condiciones inseguras que aumentan la probabilidad de un acontecimiento de seguridad, no se identifican y mucho menos se notifican. Esto debe cambiar si queremos reunir datos suficientes para identificar los métodos habituales de fallo y estimar la probabilidad de que se produzcan sucesos similares en el futuro. En este artículo se propone la creación de un sistema nacional e internacional de notificación de SIS que sea obligatorio y exento de culpa, que recopile e investigue los problemas graves de seguridad de los pacientes con la ayuda de expertos especializados. Este sistema podría inspirarse en el sistema de notificación de cuasi accidentes del sector aéreo, que ha creado una lista de casi accidentes, como por ejemplo humo en la cabina, salida de pista, intento de aterrizaje frustrado, que deben notificarse e incluso deben compartir información adicional sobre esos sucesos.
Además, debemos empezar a explorar métodos que reúnan información de los registros existentes de fallos y riesgos de equipos, revisión de historiales médicos, quejas de usuarios e investigaciones médico-legales para ayudarnos a comprender mejor la naturaleza, las causas, las consecuencias y los resultados de los problemas de los SIS. Finalmente, el último desafío es desarrollar modelos y métodos para que los pacientes mejoren la seguridad de los SIS. A medida que los pacientes y sus cuidadores empiezan a desempeñar un papel más importante en la gestión de su información sanitaria, ¿qué función tienen a la hora de detectar y mitigar los errores relacionados con las tecnologías de la información? Por ejemplo, los pacientes pueden informar de errores de diagnóstico a sus médicos o de errores en las órdenes de medicación que reciben en la farmacia. ¿Se esperará de ellos que desempeñen papeles diferentes y asuman más responsabilidades en su atención sanitaria, especialmente con la llegada del seguimiento de la actividad y los historiales médicos compartidos? La accesibilidad de las notas de evolución y otros datos clínicos introduce un nuevo nivel de transparencia y exigirá un cambio cultural, lo que supone un importante obstáculo no técnico que hay que superar. Como conclusión, podemos decir que la seguridad de los SIS debe mejorar sustancialmente. Aunque los conocimientos científicos han mejorado, aún queda mucho para aprender y mucho para hacer. Estos retos representan un conjunto necesario pero no completo de tareas pendientes, de todo el trabajo que debe realizarse antes de que podamos esperar disponer de sistemas basados en SIS sanitarios que sean seguros, fiables y eficientes, necesarios para atender a los pacientes. Aunque estamos asistiendo a una rápida adopción de los SIS en todo el mundo, aún no está claro en qué medida esta tecnología está mejorando realmente la seguridad. Si queremos obtener los beneficios potenciales de esta inversión, abordar los 9 retos descritos debe ser una prioridad para las organizaciones que utilizan estos sistemas, los proveedores de SIS que los desarrollan y las organizaciones gubernamentales que ayudan a financiar y establecer políticas para su supervisión. El último paper se titula Diferencias de percepción entre clínicos y tecnólogos sobre los errores relacionados con SIS en los hospitales. Estudio observacional. Este paper piloto pretende clasificar los incidentes relacionados con la seguridad del paciente en el ámbito hospitalario y comprender las diferentes perspectivas de los desarrolladores y usuarios de tecnología de la información acerca de los posibles factores causales de los errores médicos relacionados con la tecnología. Para comprender mejor las diferencias significativas, seleccionaron 2 errores arquetipo que se produjeron en el entorno clínico y los examinaron utilizando el marco de la teoría sociotécnica para las perspectivas clínica y de los sistemas informáticos. La teoría sociotécnica postula que el rendimiento organizativo depende de la interacción entre factores sociales y técnicos, agrupados en 4 pilares principales: tecnología, proceso, personas y entorno. Esto sugiere que múltiples fuerzas de múltiples dimensiones intervienen cuando se producen errores. De ahí que la mejora de la seguridad del paciente depende de la optimización conjunta de los factores sociales y técnicos en el ámbito hospitalario. Este artículo crea una taxonomía más detallada añadiendo subcomponentes de los 4 pilares centrales al marco sociotécnico. La dimensión tecnológica puede dividirse en función del tipo de uso, clasificado a grandes rasgos como administrativo o clínico. La necesidad de investigar a este nivel de detalle se debe a que el tipo de interacción varía en función de los subcomponentes que interactúan. Además, puede considerarse que las capas de aplicación comprenden la interfaz de usuario, el middleware, el backend y los datos. La dimensión del proceso incluye flujos de trabajo informáticos y clínicos. Los informáticos incluyen la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y la presentación de información para una gestión eficaz de los recursos, el desarrollo de software, la implementación y el mantenimiento de los SIS, junto con la formación y el soporte. Los procesos clínicos incluyen la gestión del personal asistencial, el flujo de pacientes, la gestión de historia clínica, la asignación de camas a los pacientes y las notas médicas, la programación de quirófanos y la gestión de riesgos y seguridad. Algunos procesos son a la vez clínicos y administrativos, como la gestión de inventario de fármacos y material clínico, la planificación de asistencia a los pacientes y la gestión de alta de pacientes. Los errores en la seguridad del paciente se manifiestan cuando existe una mala alineación entre los elementos de informática y los procesos clínicos. La dimensión humana incluye a pacientes, personal clínico y personal administrativo.
Las personas interactúan entre sí y con la tecnología que tienen a su disposición. El espacio de los empleados del hospital está formado por prestadores con distintas competencias y autoridades clínicas y personal administrativo con prioridades a menudo muy distintas de las de los prestadores clínicos. Las contradicciones entre sus prioridades suelen dar lugar a errores. El entorno se compone del entorno asistencial, por ejemplo, ambulatorio, de urgencias e internación, la normativa, por ejemplo, relacionada con el cumplimiento, la privacidad y la seguridad, y la cultura. La cultura se deriva del estilo de gestión, la política organizativa y otros factores sistémicos. En este artículo se hizo una revisión sistemática de la bibliografía sobre seguridad del paciente y errores médicos de Ovid Medline, Embase y Web of Science, que son las principales bases de datos médicas, además de Google Scholar. Posteriormente se revisaron por completo los artículos preseleccionados, 2 revisores realizaron la selección de forma independiente y se reunían periódicamente para discutir la inclusión de los estudios. En caso de discrepancia se consultaba a un tercer revisor. La búsqueda bibliográfica dio como resultado 344 artículos, de los cuales 141 eran duplicados. Tras eliminar los artículos en función de su contenido, se seleccionaron 36 artículos. Luego se extrajeron de esos artículos 67 incidentes de seguridad de pacientes únicos, en los cuales se preseleccionaron 12 cuestiones específicas relacionadas con el uso de los SIS en el ámbito hospitalario. Para comprender mejor las perspectivas de las distintas partes interesadas, realizaron varias entrevistas semiestructuradas con 6 expertos en informático y 5 en medicina, con el fin de mapear los errores en las distintas dimensiones del marco sociotécnico empleado. Los expertos podían mapear un error en varios subdominios para mostrar los diferentes factores sociotécnicos que podían contribuir al error. El objetivo era comprender cómo entendía cada grupo los predicados del problema y permitirnos reflexionar sobre la mejor forma de abordar el error. Luego los autores interactuaron con los expertos para comprender las razones de su selección. Algunas de las observaciones cruciales son las siguientes. 1. La fuente potencial de error y las áreas de solución identificadas diferían considerablemente entre clínicos e informáticos. Esto nos informa que los tecnólogos y los clínicos suelen diferir en sus perspectivas sobre los factores que inciden en los sucesos de seguridad relacionados con la informática. A menudo los expertos en software no están aclimatados al entorno en el que se utiliza el software, lo que podría ser una de las causas del problema. 2. Ambos grupos identificaron múltiples factores como causas potenciales de los errores. 3. Los clínicos se centraron a menudo en cuestiones posteriores a la producción, implementación, mantenimiento, formación, contexto y modo de uso de la aplicación como factores causales. Los expertos en informática se centraron en la funcionalidad, el desarrollo y la implementación técnica del software como factores causales. La diferencia de perspectiva podría explicarse por el hecho de que los clínicos tienden a ocuparse del sistema después de su implementación. En cambio, los expertos en informática tienden a ver el mismo problema desde la perspectiva del desarrollo informático. Por ejemplo, cuando se les preguntó a los expertos en informática cómo evitarían que un médico utilice el registro equivocado cuando tuviera varios abiertos, la respuesta fue siempre restringir el acceso a un registro a la vez. Sin embargo, los médicos prefieren tener varias ventanas abiertas para poder consultar rápidamente varios pacientes en distintas salas sin tener que cerrar y volver a abrir un historial. Para ellos la cuestión es qué facilidad tiene el médico para darse cuenta del error. Y los médicos deben poder seguir abriendo varios historiales. Las diferentes perspectivas entre los diseñadores y desarrolladores de la tecnología y sus usuarios pueden contribuir a los errores médicos. 5. En la mayoría de las ocasiones en las que los expertos en informática identificaron un problema como un problema de datos, los clínicos parecían pensar que el problema residía en otra parte, como el sistema de software, su desarrollo o las vías de flujo de los pacientes. Ambos grupos parecen ser congruentes con las cuestiones de conformidad y seguridad. Aunque las percepciones de los expertos en informática y los médicos son similares en materia de seguridad y privacidad, los especialistas en informática a menudo tienden a asumir que los problemas están relacionados con el software, el hardware o la interfaz de usuario. En cambio, los médicos tienden a considerar los factores ambientales, contextuales y de proceso como factores que contribuyen a los incidentes relacionados con la seguridad del paciente. Y por último, 7. Los expertos en informática rara vez identificaron las vías clínicas o los flujos de trabajo como un problema.
Los equipos de desarrollo de aplicaciones clínicas suelen estar formados por médicos que aportan su experiencia en la materia. Sin embargo, el estudio indica que esto puede no ser suficiente, ya que los expertos en informática no comprenden plenamente el entorno clínico y cómo las cargas de trabajo y otras variabilidades relacionadas con los pacientes repercuten en el uso del software. Por lo tanto, como investigación futura, sugieren que las empresas de software sumerjan a los desarrolladores en entornos clínicos durante un periodo breve, de modo que la comprensión del entorno se incorpore a su mentalidad y se traduzca en un diseño más sólido. Como conclusión, podemos decir que los sistemas informáticos pueden ser menos propensos a errores si los programadores y desarrolladores de sistemas comprenden el entorno operativo de la organización sanitaria. Los sistemas actuales no disponen de mecanismos a prueba de fallo que puedan evitar algunos de los errores. Por ejemplo, considerando el problema, la enfermera debía introducir una prescripción, pero no cambió la cantidad que aparece por defecto y dispensó demasiada medicación. Desde el punto de vista del software, se puede desarrollar mejores comprobaciones y alertas. En este caso concreto, un aviso del sistema pidiendo a la enfermera que revisara la dosis podría haber evitado el problema. Desde el punto de vista del proceso, se podría formar a las enfermeras para que reexaminaran las dosis. La creación de un sistema a prueba de errores, como una casilla para marcar la cantidad de la dosis, obligaría a las enfermeras a comprobar la dosificación antes de rellenar las prescripciones. Dado que los expertos clínicos y los expertos en informática sugirieron causas de errores ligeramente diferentes, una solución que aborde el problema tanto desde el punto de vista técnico como de la perspectiva del proceso y la formación del personal proporcionaría múltiples capas de defensa contra este tipo de fallos. Los diferentes puntos de vista expresados por los expertos clínicos y de informática pueden utilizarse para crear soluciones técnicas y de proceso, de modo que exista una defensa más sólida contra este tipo de errores. Me gustaría cerrar el Ateneo con una frase de Claude Bernard, el padre de la fisiología moderna, que dice así: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Las consecuencias no intencionadas en la implementación de los sistemas de información en salud son muchas y pueden ser muy variadas. Se necesita estar atento y tener conocimiento de los procesos asistenciales e informáticos para poder detectarlos, por lo que el papel del informático en salud es determinante. Estos profesionales deben comprender la ciencia de la informática, el sistema de salud, los procesos de atención clínico, los desafíos sociotécnicos de la implementación, la comunicación y el flujo de trabajo clínico. Su rol en el ciclo de vida del producto de software puede ser como cliente, analista funcional, tester, implementador o líder de proyecto, pero sobre todo funciona como un nexo entre los profesionales de la salud y el equipo de desarrollo, además de hacer la gestión de la información referente a los procesos existentes dentro de las organizaciones de salud. La formación de informáticos en salud va a ser clave para poder prevenir las consecuencias no intencionadas de los SIS. Bueno, con eso damos el cierre al Ateneo de esta fecha, pero todavía queda mucho por explorar. El próximo Ateneo continuaremos con la misma temática y va a estar a cargo de la doctora Marcela Bello. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta acá, les mando un saludo muy grande.